Si la montaña no viene a la radio, la patria de las moscas va a la montaña. Porque las noticias están allá afuera. Sacamos los micrófonos a la calle y salimos a escalar. La patria de las moscas. Patria de las moscas. Vamos a charlar ahora con Victoria Acevedo, que es integrante de la campaña contra la prescripción de los delitos sexuales. Desde esta campaña vienen luchando justamente contra la caída de causas que tienen que ver con denuncias que, bueno, tomadas como delitos comunes por la justicia, pierden estado, pierden vigencia y se termina generando impunidad para el responsable y injusticia para las víctimas, porque dejan de tramitarse esas causas. Bueno, ahora está en tapa de todos los medios de comunicación el caso Jay Mamón. A partir de esto, bueno, es interesante profundizar en miles de casos que no tienen visibilidad pública y también venimos intentando aprender desde estos medios de comunicación que habitamos nosotros, por lo menos, cómo tratar el tema, ¿no? Cómo cuidar siempre a la víctima, cómo proteger la privacidad y cómo no revictimizar desde el uso de la palabra, que a veces el periodismo cae en eso, caemos en eso. La saluda Victoria para charlar con ella unos minutos, agradeciéndole este momento. Victoria, Pablo de este lado en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Nosotros siempre agradecemos que haya medios comprometidos que quieran tratar bien estos temas y que se empiecen a nombrar, ¿no? Sí, totalmente. Queremos tratarlos bien. Muchas veces seguramente nos equivocamos y por eso es muy importante que estén las organizaciones y este tipo de iniciativas para acompañar, ¿no? Para acompañar a las víctimas en la lucha y también para corregir el camino de ese acompañamiento también al resto de la sociedad, ¿no? Que, bueno, venimos de un bombardeo de años de preconceptos y de sentidos comunes que en realidad son los contrarios a lo que debería ser. Sí, la verdad que es lamentable ciertas posturas, ciertas dichos que por ahí son de sentido común, pero que realmente retrasan todo lo que venimos reclamando y pensando en conjunto. Bueno, les cuento que nosotras somos sobrevivientes que fuimos a denunciar y cuando llegamos al Poder Judicial, como vos bien dijiste, nos encontramos con la prescripción. Al encontrarnos todas con la misma barrera, empezamos a comprender que esto era algo social, político, colectivo, y que no eran casos aislados, como a veces también nos lo quieren hacer creer, sino que lamentablemente los abusos sexuales contra las niñeces se dan muy comúnmente en muchas familias. Digo familias porque más del 85% se da dentro del marco familiar y las estadísticas son alarmantes. Se dice que 1 de cada 5 niñas sufrió abuso, 1 de cada 13 niños, y estas estadísticas están hechas con las denuncias legales, y la verdad es que la mayoría de las familias no denuncian, justamente al ser al marco familiar. Hay mucho silencio con respecto a estos temas. Por eso nos pasa que cuando somos adultas o adultos vamos a denunciar lo que en nuestra familia no se hablaba, no se decía y nos callaron, ¿no? Muchas veces, o que mismo nosotros tampoco pudimos decirlo por miedo. Sí, y además, Victoria, un niño o una niña quizás a partir de un hecho como este tarda mucho tiempo en decodificar y en entender que lo que le pasó fue un abuso, ¿no? Porque también dentro del contexto del hogar quizás se lo normaliza la persona abusadora y el niño o la niña piensa que es así hasta que comprende que no. Claro, es tal cual lo que vos decís. Por eso una de las señales que siempre decimos que es importante tenerlas en todas las casas es que los niños tengan algunos comportamientos sexualizados, porque en realidad un niño no tendría que saber de esos comportamientos, pero justamente, y los normaliza, pero justamente cuando a veces reproducen esto, o cuando hay trastornos del sueño, trastornos de la alimentación,
o que, viste, cambios de emociones muy rápidamente. Son todas señales que nos está diciendo que ese niño o niña puede llegar a sufrir abuso, ¿no? No necesariamente que sufre abuso, pero sí que puede sufrir, y nosotros siempre decimos, yo aparte soy docente, por ejemplo, que es importante que toda la sociedad lo empecemos a tomar como que puede suceder, ¿no? Porque por ahí llegamos hasta que los niños pueden llegar a sufrir violencia, que es verdad, y es importante trabajarlo, pero los abusos sexuales también se dan, y se dan mucho, y es necesario estar alertas y tener señales de qué puede llegar a pasarle a ese niño o niña. Estamos charlando con Victoria Acevedo, integrante de la campaña contra la prescripción de los delitos sexuales. Bueno, hoy las leyes, por este tiempo de prescripción, favorecen a los abusadores, ¿no? ¿Cómo es actualmente la ley? ¿En 10 años prescribe como un delito común? Mirá, las leyes, yo no soy abogada, pero la verdad que lamentablemente todas las sobrevivientes al denunciar y encontrarnos en esta barrera, medio que estudiamos y ya empezamos a comprender bastante. Es así, una vez, o sea, depende del delito, o sea, de la carátula, es la cantidad de años que tenés tiempo para hacer la denuncia. Por ejemplo, en mi caso y el de mi hermana, que somos sobrevivientes, como los hechos ocurridos fueron hasta los 4 años, tenía tiempo hasta mis 16 años de denunciar. Como yo no denuncié en mis 16 años, lo consideraron prescripto. Eso son las leyes que había. Después, en el 2012, como bien están nombrando todos los medios, sale la ley Piazza, que lo que dice es que uno puede empezar a denunciar después de los 18 años, entendiendo que hasta los 18 años uno no podés ir y denunciar un hecho tan agravante cuando justamente lo que trae es muchas consecuencias emocionales, ¿no?, hacia las víctimas. Claro. Entonces comprende esto y dice, bueno, que se empiece a denunciar de los 18. Después, lo que igual pasaba es que igual se prescribían, porque por ahí 18 más 12 años, por ejemplo, en mi caso, podría haber denunciado hasta los 30, y yo denuncié antes de los 30, pero el margen era muy cortito, por ejemplo, y hay muchas sobrevivientes que también se los consideraban prescriptos. Entonces, salió una ley superadora, que es de respeto al tiempo de las víctimas, en el 2015, que dice que no se prescriben hasta que empiece a hacerse hasta que se hace la denuncia a la edad que la víctima lo recuerde y lo quiera denunciar. Bien. Estas leyes son, la verdad, magníficas y son re necesarias que la justicia las empiece a tomar, pero la justicia empieza a decir que no son retroactivas, entonces que no pueden ser para todos los abusos que hayan pasado antes del 2015 o antes del 2012. Voy a explicarlo a ver si se entiende. Como las leyes salieron en el 2012 y en el 2015, dice que no se pueden aplicar para todos los abusos que hayan sucedido antes de esas fechas, porque hay un principio muy importante en nuestra Constitución que dice que las leyes que salen no pueden ir para atrás, sino para adelante. Nosotras concordamos que son importantes este principio, nos parece súper importante, pero en el caso de los abusos sexuales entendemos que no tiene que suceder esto y que tienen que considerarse imprescriptibles, porque no pueden, los tiempos que nosotras tenemos para poder denunciar son de cada una de las víctimas, y realmente es muy doloroso ir al Poder Judicial, llevar la denuncia, decir lo que nos sucedió, exponernos públicamente o exponernos, digamos, en la justicia, en el Poder Judicial, que muchas veces lo que nos termina sucediendo es que las familias mismas, nuestras familias, nos desplazan, porque como justamente los abusadores están dentro de la familia, el problema pareciera que fuéramos todas las sobrevivientes o los sobrevivientes y no el abusador. Sí. Impacta la calificación de sobreviviente. La entiendo, pero me gustaría que la profundices. Son sobrevivientes de estos hechos, quienes pasaron por ello.
Claro, como al ser los abusos en general se dan de manera sistemática, nosotras entendemos que sufrimos una tortura sistemática y que lo que estamos viviendo y estando en la vida es más de una sobreviviente que de una víctima, porque también el lugar de víctima es un lugar, viste, de una persona callada que por ahí no puede decir, y nosotras fuimos víctimas, decimos siempre, pero que ahora nos consideramos sobrevivientes porque estamos luchando contra todo eso que nos quisieron imponer, ¿no? Justamente cuando pasan los abusos, los abusadores hacen como un pacto, muchas veces te regalan cosas, y hasta te hacen creer que eso también vos lo quisiste de algún modo. Claro. Mismo lo digo yo que sufrí abusos a los 4 años, ¿no? Y el que abusó de nosotras era mi padrastro, que era una persona mayor, pero bueno, te hacen esto de, por ejemplo, no le digas a tu mamá que nosotros somos novios, porque tu mamá se va a enojar, se va a poner celosa, se va a enojar con vos. Entonces, poder romper con todo eso y decir que esto no nos pertenece y que realmente eso fue la sexualidad de una persona mayor que estaba tomando un cuerpo de una niña en este caso, nosotras nos nombramos como sobrevivientes y nos es muy importante que también nos nombren así, porque sí fuimos víctimas, sí es verdad que hay que empezar a considerarlo, pero que estamos pudiendo sacar la voz y que no nos cagaron la vida y que podemos hacer muchísimas cosas. Y acá estamos, paradas, luchando y unidas, y unidos, ¿no? Bien. Tiene muchísima fuerza el concepto, tiene una carga política también, entonces el concepto sobreviviente, en este caso, de lucha. Victoria, te agradecemos mucho. Quiero hacer que hagas una última referencia, a estos logros que está consiguiendo la campaña. Hubo un fallo, ¿no? En un juicio por la verdad, así llamado, que sienta un precedente. Hace falta una reforma judicial muy profunda, me parece, les parece a quienes entienden del tema, con mucho más herramientas. ¿Cómo está la cuestión hoy en la batalla contra la prescripción de este tipo de delitos? Mirá, en la denuncia de mi hermana y mía logramos en la Cámara de Casación que se dé el primer fallo en Argentina como un juicio para la verdad, la diferencia, lo digo para el público en general, de un juicio por la verdad que un juicio común, es que se llegaría a la verdad, pero el abusador no iría preso porque se considera prescripta. La realidad es que nosotras, con mi querella, no seguimos apelando, pero realmente la fiscalía, que se llama Gabriel Viera, realmente lo nombro porque me parece que hay que nombrar la gente que sí hace bien del Poder Judicial, y él apeló y está en la Corte Suprema. Bueno, nosotras también estamos apoyando esto, y hay muchas denuncias en la Corte Suprema esperando un fallo histórico. Hay más de 12 denuncias en la Corte Suprema, hay más de 15 denuncias en cámaras de casación esperando que no las consideren prescriptas. Esto por un lado. Por otro lado, el juicio por la verdad, al ser algo nuevo, que nunca se hizo, si bien hubieron juicios por la verdad en nuestro país, por los hechos de la última dictadura, cuando estaba Obediencia de Vida y Punto Final, y se hicieron algunos juicios por la verdad, no los hay con respecto a los abusos sexuales. Entonces no se sabe cómo proceder. En eso estamos, que todavía tampoco se llevan los juicios por la verdad, ni tampoco nos los consideran imprescriptibles, y por eso conseguimos un juicio común. Que para nosotras, desde Campaña contra la Prescripción y desde el colectivo Yo Sí Te Creo, es importante señalar que para nosotras es importante llevar un juicio común, porque los abusadores para nosotras tienen que estar en la cárcel, porque justamente muchas veces vuelven a abusarlos. No, en general, un abusador no es que abusa una vez o con una niña o un niño y deja de abusar, sino que es una práctica que la desarrolla a lo largo de su vida. Por eso nos parece como una cuestión de precaución hacia toda la sociedad que los abusadores tienen que estar en cárceles comunes. Muy bien. Suscribo plenamente y tratamos de acompañar desde la comunicación. Victoria Acevedo, integrante de la campaña contra la prescripción de los delitos sexuales,
Victoria, muchas gracias por este rato y volveremos a molestar porque queremos relevar su voz y hacerla oír y hacerla llegar, así que estaremos en contacto. Dale, muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Cuando quieran, estamos todas nuestras compañeras dispuestas. Y termino con una frase que para mí es muy contundente: abuso sexual contra las niñeces, decimos nunca más. Nunca más. Un abrazo. Abrazo. Al paso, Victoria Acevedo, integrante de la campaña contra la prescripción de los delitos sexuales. Bueno, a partir de los casos televisivos que se visibilizan en un sector social vinculado a la masividad y a la popularidad del espectáculo, un montón de casos que tienen a las sobrevivientes, incorporamos la palabra, las y los sobrevivientes de situaciones de abuso sexual, que dan esta lucha contra la prescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en cualquier momento de sus vidas, en cualquier momento de los procesos. Seguimos en la Patria de las Moscas.